Entonces, en el Código Nacional de Electricidad, Suministro amplía esta definición y considera la acometida como parte de la instalación eléctrica comprendiente de la red de distribución que incluye los empalmes y la caja de conexión y medición o caja de toma. Este gráfico lo he sacado del Código Nacional de Electricidad para explicarles un poco más a qué hace referencia. Si nosotros hablamos de acometida, estamos hablando, tenemos la red pública, tenemos la caja de toma y medición, tenemos los dispositivos de protección de la conexión, tenemos el equipo de medición, el medidor en este caso. La acometida lo vamos a determinar o lo vamos a llamar en este caso de la red de distribución o la red pública hacia el medidor. En este caso transporta la energía desde el punto de conexión con la red de distribución hasta el principal dispositivo de protección y o control. El número y dimensionamiento de los conductores de acometida se determina de acuerdo a las características del sistema y los factores de demanda aplicables. ¿Qué quiere decir? Puede ser, en este caso, para un sistema monofásico o puede ser para un sistema trifásico. Por eso es que nosotros calculamos primero nuestra dotación de energía en una edificación para hacer la solicitación, en este caso al concesionario, tanto sea para un sistema monofásico o sea para un sistema trifásico. Ahora, nosotros lo que vamos a diseñar es a partir del medidor hacia adelante. Nosotros diseñamos lo que es el alimentador. Este conductor sí nosotros lo vamos a diseñar. El otro conductor de acometida, nosotros lo solicitamos al concesionario, ellos lo proporcionan. En cambio, el alimentador sí nosotros lo vamos a diseñar en este caso. ¿En base a qué? A una cantidad de potencia instalada, en base a una cantidad de máxima demanda. Este conductor alimentador viene desde el tablero general, viene desde el medidor hacia el tablero general, en el caso de una vivienda unifamiliar. Si nosotros tenemos una vivienda multifamiliar, va a venir del medidor 1 hacia el tablero general 1, del medidor 2 al tablero general 2, medidor 3, tablero general 3 y así sucesivamente, ¿no? Ahora, lo que es el alimentador va a transportar lo que es la energía desde el lado de carga del principal dispositivo de protección hasta la entrada de los dispositivos de protección de los circuitos derivados. El número y dimensionamiento de los conductores alimentador se determina de acuerdo a las características del sistema y los factores de demanda aplicables. Tanto así, las características del sistema, en este caso, de igual manera, para un suministro monofásico o para un suministro trifásico. Tenemos el tablero general y del tablero general vienen ya los circuitos derivados, los circuitos de alumbrado, tomacorrientes y cargas especiales. Tenemos los dispositivos de protección contra sobrecorrientes, para lo que son los interruptores termomagnéticos. También tenemos los dispositivos de protección contra vida, en este caso para salvaguardar la vida humana. También tenemos los interruptores diferenciales. En el caso de los circuitos derivados, transportan lo que es la energía desde el último dispositivo de protección hasta las salidas para los aparatos y equipos eléctricos. Este esquema es similar al anterior, en el cual tenemos la red de distribución, acá tenemos la acometida, que los va a proporcionar el concesionario, tenemos la caja o toma de medición, el alimentador, que ya hemos explicado cada uno de ellos, acá tienen el tablero general, y acá tienen todos los circuitos derivados, que son calculados en base a la demanda máxima o carga máxima. Ahora, estos valores que ven acá vienen a ser los valores o los porcentajes que son permitidos para lo que es el cálculo o la comprobación por caída de tensión. Nosotros, de un punto hacia otro punto, nosotros vamos a desarrollar el conductor va a desarrollar una longitud, el cual le va a proporcionar una caída de tensión. O sea, desde un punto hacia otro punto, va a bajar la tensión de servicio que nosotros tenemos o necesitamos. Ahora, dentro de algunas terminologías tenemos como es la acometida aérea, la acometida aérea subterránea, la acometida subterránea, que netamente son el tipo de instalación de la red pública que nos va a proporcionar el concesionario. En neto de la acometida aérea, netamente su instalación se va a hacer por la red aérea de baja tensión, cumpliendo los requisitos de la norma presente. En lo que es acometida aérea subterránea, vamos a tener una combinación entre instalación aérea e instalación subterránea, que es la instalación de baja tensión, en el cual mediante una protección adecuada desciende al subsuelo para cumplir desde el punto los requisitos de la acometida subterránea. Ahora, la acometida subterránea netamente lo vamos a hacer la instalación subterránea
para los circuitos de baja tensión, cumpliendo siempre lo establecido en la normativa vigente. Tenemos la caja de medición y la caja de toma. Netamente la caja de medición viene a ser la caja destinada a contener el equipo de medición. También podrá albergar los dispositivos de protección y maniobra de la conexión. Netamente ya la caja de toma viene a ser todo el conjunto de dispositivos, incluyendo la caja que se requiere para albergarlos, destinados a conectar, proteger y o separar la acometida y o subacometidas del alimentador. Tenemos netamente la conexión, en este caso en el gráfico tenemos una conexión domiciliaria en el cual nosotros podemos ver, justo como me mencionó el grupo anterior, tenemos acá 3 medidores. Yo les estaba mencionando que había 2 medidores, uno para el primer piso y otro para el segundo nivel, pero acá tienen un medidor más, ¿no? Generalmente acá en este gráfico vemos una instalación improvisada, ¿no? Para nosotros hacer una correcta instalación vamos a necesitar que para cada nivel nosotros vamos a instalar su propio medidor y en este caso su propio tablero general. En el caso que vamos a tener una vivienda diferente para cada nivel. Pero si ya es una sola vivienda, nosotros trabajamos con un solo medidor y de ahí vamos trabajando con tableros de distribución por cada nivel. Estamos hablando en este caso la diferencia entre la instalación para una vivienda unifamiliar y para una multifamiliar. Para hacer un paréntesis, por ejemplo, acá en este gráfico, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con una edificación de 5 niveles, en el caso del trabajo. Entonces, nosotros vamos a tener un medidor para el primer nivel, un medidor para el segundo nivel, un medidor para el tercer nivel, cuarto nivel y quinto nivel. Cada medidor va a tener su propio tablero general. Tablero general, tablero general, tablero general para cada nivel. 1, 2, 3 y 4 y 5. Y tenemos que adoptar un medidor adicional para lo que son áreas de uso público, uso común, perdón. Ya sea pasadizos, escaleras, puede haber un hall de entrada, tal vez en la azotea puede haber una terraza de esparcimiento para los propietarios de esta edificación, puede tal vez haber una piscina en el cual va a necesitar cierto tipo de iluminación, jardines, todo lo que es iluminación general para nuestra edificación, para uso compartido, va a ser identificado en otro medidor independiente y en otro tablero general. ¿Correcto? Ahora, netamente ya para uso de cada uno de los propietarios en cada uno de los niveles, va a ser destinado en su propio medidor. Tal vez en algunos pisos hay 2 departamentos, entonces se tiene que realizar un medidor independiente para cada uno de estos departamentos también. Esto es cuando tenemos un uso multifamiliar, pero cuando tenemos un uso unifamiliar, como les hablaba, nosotros acá, por ejemplo, vamos a tener un solo medidor nada más. Un solo medidor y de ahí vamos a tener diferentes tableros de distribución en cada uno de los niveles. Es un uso unifamiliar, ¿no? Y de ahí vienen los circuitos derivados para cada uno de ellos. Hay que ver la diferencia en ese caso. Entonces, ahora, en el caso de la conexión, ya sea los puntos de entrega, nosotros cuando hablamos de conexión viene a ser todo el conjunto de instalaciones o dispositivos requeridos para la alimentación de un suministro. Así comprende la acometida y la caja de medición, pudiendo formar parte de estas las subacometidas o cajas de tomo control. Cuando hablamos de punto de entrega, estamos hablando para los suministros en baja tensión, es la conexión eléctrica entre la acometida y las instalaciones del concesionario. Ahora, también tenemos el medidor o contador de energía, el concesionario, que viene a ser en el caso de Huánuco Electrocentro. La concesión viene a ser netamente el derecho otorgado conforme a la Ley de Concesiones Eléctricas. El medidor o contador de energía viene a ser netamente el aparato que mide la energía activa por integración de la potencia activa en función del tiempo. Acá tenemos un pequeño esquema en el cual nos detalla lo que es la instalación aérea netamente de la red pública hacia el medidor, en el cual tenemos el mástil, los anclajes, la tubería PVC que va a ir por la pared, que llega hasta el medidor, la caja porta medidor, algunos pernos también que se utilizan, entre otros, ¿no? Que son netamente ya corresponden a lo que es el concesionario, a la instalación de media tensión. Ahora, en el caso de estos detalles lo tienen en este pequeño cuadro, como es la caja de medición, el cintillo de nylon, la tubería PVC, tuberías corvadas, accesorios, el mástil, los templadores, los conductores aislados de la acometida, empalmes, portalíneas, entre otros.
Vamos a esta parte. Nosotros para realizar la determinación de un cuadro de cargas, tenemos que realizar el cálculo de la potencia instalada y máxima demanda. Nosotros, si hablamos de potencia instalada como concepto, viene a ser la suma de todas las potencias en vatios de todos los aparatos, artefactos eléctricos y electrodomésticos y todos aquellos que necesitan energía eléctrica, incluidos en un proyecto de instalaciones eléctricas, considerando que estos aparatos están funcionando al 100% sin excepción. Ahora, si nosotros hablamos netamente de máxima demanda, ya viene a ser un porcentaje o fracción de esta potencia instalada. Nosotros vamos a asumir que todos los artefactos eléctricos ya no están funcionando al 100%, sino que tal vez están funcionando en forma alternada o secuencial y en casos muy especiales van a funcionar al 100%. Entonces, para este factor, nosotros nos vamos a realizar el sustento en base al Código Nacional de Electricidad que nos dice o cuál es el factor de reducción que debemos utilizar para nosotros aplicar para el cálculo de máxima demanda. Ahora, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma EM010, nos habla que nosotros para realizar un cuadro de cargas tenemos que hacer una evaluación de demanda, en el cual los proyectos deben incluir el análisis de potencia instalada, de máxima demanda, que se requieren en las instalaciones proyectadas en una vivienda. Ahora, esta evaluación de demanda se puede realizar por dos métodos. Un método 1, en el cual vamos a considerar todas las cargas realmente instaladas, los factores de demanda y simultaneidad que se obtendrán durante la operación de la instalación. Un método 2, nos vamos a regir en lo que nos establece el Código Nacional de Electricidad o normas DG correspondientes, en el cual la simultaneidad va a ser sustentada por el Código Nacional de Electricidad y en algunos casos va a ser asumido, justificado por el proyectista o el especialista de instalaciones eléctricas. Ahora, para nosotros realizar el cálculo del conductor alimentador, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que realizar primero el cálculo de potencia instalada para luego llegar al cálculo de la máxima demanda. Para identificar los circuitos, ya les he mostrado este esquema lo hemos detallado hace unos momentos, tanto como en la cometida, el alimentador y los circuitos derivados. Lo mismo, el anterior. Ahora, vamos a pasar a esta parte que netamente viene a ser la interpretación del Código Nacional de Electricidad, sección 050, lo que corresponde a cargas de circuitos y factores de demanda. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, jóvenes, antes de continuar avanzando? Los escucho. Somos 42 conectados. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Ingeniero, buenos días. Una consulta. En cuanto al cálculo de luminarias, ¿también se va a considerar el closet, el área del closet para hallar la cantidad de luminarias? Sí, en el closet, si se va a dotar de una iluminación localizada, hay que considerar esa pequeña área para nuestro cálculo de esa iluminación localizada netamente para el closet. Lo demás ya es para área de uso general. Ya, ingeniero, gracias. Vamos a continuar. Bien, entonces, dentro de la interpretación del Código Nacional de Electricidad, la sección 050, lo que corresponde a cargas de circuitos y factores de demanda, nosotros para calcular tanto acometidas y alimentadores, vamos a tener el sustento del propósito de la regla 050-200, para lo que es una vivienda unifamiliar y multifamiliar, en el cual no se va a esperar que todos los artefactos funcionen simultáneamente o todos los equipos eléctricos instalados. Al respecto, nosotros vamos a calcular la sección de estos conductores en base a una intensidad de corriente eléctrica y en base a lo que es la máxima demanda que vamos a establecer en base a una evaluación de demanda de esta edificación. Vamos a establecer un criterio básico con el cual se pueda determinar la capacidad de los conductores de una cometida o del alimentador. Ahora, la capacidad mínima que deben de tener el conductor alimentador es de 40 amperios, aproximadamente un conductor de 10 milímetros cuadrados. Ahora, nosotros dentro del sustento de la subregla 050-108, 050-108 en algunas variaciones, o el propósito y el sustento, debemos nosotros en el sustento, por ejemplo, nos establece que
debemos asegurar que todas las unidades de vivienda, aun sean las más pequeñas, cuenten con unos lugares o espacios adecuados para nosotros colocar el equipo de conexión y el tablero de distribución interno conforme a su carga. Ahora, en el propósito nos establece que nosotros en las viviendas de 90 metros cuadrados o hasta 90 metros cuadrados y con 3 kilowatts de carga y suministro monofásico, debemos proveer al menos de 3 interruptores bipolares. ¿De dónde debemos proveer? Debemos proveer en el tablero, por ejemplo acá. Esto es el tablero general, nosotros nos dice que como mínimo debemos de tener 3 salidas o 3 circuitos derivados. ¿Por qué 3? Mínimo tal vez para un alumbrado, tomacorrientes y para lo que es tal vez un circuito de reserva para una carga especial que se pueda adicionar. Ahora, cuando nosotros tenemos la vivienda mayor o hasta 150 metros cuadrados, con carga mayor a 3 kilowatts y hasta 5 kilowatts y suministro monofásico o trifásico, debemos prever de 5 interruptores bipolares. Porque a medida que va siendo mayor el área de la vivienda, nos establece que debemos contar con más interruptores bipolares. Por el simple hecho que cuando tenemos mayor área, nosotros vamos a necesitar mayor cantidad de circuitos de alumbrado, mayor cantidad de circuitos de tomacorrientes, con el cual nosotros vamos a abastecer a todo nuestro circuito de energía eléctrica de nuestra unidad de vivienda. Entonces, incluso cuando ya tenemos viviendas hasta de 200 metros cuadrados, la normativa nos dice que debemos de tener por lo menos 7 interruptores termomagnéticos, en los cuales se debe tener de 30 amperios y también 2 de 30 amperios y lo que son 2 de 15 amperios y los demás pueden ser de reserva, ¿no? Entonces hay que tener mínimo 7 espacios, ya cuando tenemos áreas hasta de 200 metros cuadrados. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir para calcular la capacidad mínima de los conductores de la cometida o del alimentador que suministra energía eléctrica a una vivienda unifamiliar o multifamiliar? Los pasos que debemos a seguir básicamente son 7 y de ahí tenemos algunos pasos adicionales que es como el 8, que es la carga mínima para conductores de acometida, es de 40 amperios, seleccionar el conductor, determinar la capacidad de los dispositivos de protección contra sobrecorrientes, los interruptores termomagnéticos y diferenciales. En este caso, el paso número 1 que nosotros vamos a seguir es que tenemos que calcular el área total techada en metros cuadrados. Esta área vamos a descontar los muros perimetrales. Si nosotros descontamos el muro perimetral, vamos a llegar a la misma área que nosotros hemos utilizado para iluminar, nuestra área iluminar. Ahora, esta área techada se encuentra indicada en el plano de ubicación de arquitectura. En el caso que exista un sótano, se debe considerar el 75% de esta área adicional. La recomendación es que si la fracción del área en exceso es menor o igual a 1, se recomienda no considerar esta fracción. Ahora, en el paso número 2 nos establece que nosotros debemos asumir una carga de 2.500 watts para los primeros 90 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Nosotros para el paso número 2, para los primeros 90 metros cuadrados, vamos a asumir una carga de 2.500 watts tanto para la potencia instalada, tanto para la máxima demanda. Eso nos quiere decir. En el paso número 3 nos establece que para el área restante, por cada 90 metros cuadrados, nosotros debemos asumir una carga de 1.000 watts, tanto para la potencia instalada y máxima demanda. ¿Qué quiere decir? Si nuestra área, por ejemplo, es de 180 metros cuadrados, si hemos utilizado los primeros 90 metros cuadrados para el paso 2, nos faltaría 90 metros cuadrados, al cual tenemos que asumir 1.000 watts para la potencia instalada y 1.000 watts para la máxima demanda. Ahora, si nuestra área fuera de 270 metros cuadrados, por ejemplo, ¿cuánto nos faltaría para llegar a 270 si hemos considerado en el paso 2 los primeros 90 metros cuadrados? Nos faltaría 90 y 90. Sería en total 270. Y por el área restante de estos 90 estamos considerando 1.000 watts y 1.000 watts para cada uno de ellos. Tanto para potencia instalada y tanto para lo que es la máxima demanda. Acá es 1.000 watts. ¿Correcto? Eso es lo que nos quiere decir el paso 2 y el paso 3. Ahora, hay que tener en cuenta que la carga básica que se establece en el paso número 2 y la carga adicional en el paso número 3 se consideran las cargas correspondientes al alumbrado y tomacorrientes de la unidad de vivienda. Se debe tener en cuenta también que las cargas para tomacorrientes solo son para los que no sobrepasen los 1.500 watts. Los demás se deben considerar lo que establece en el paso número 7 para cargas mayores iguales a 1.500 y cargas menores a 1.500 watts. Hay que tener en cuenta.
Y en el paso número 7 que tenemos, en el paso número 7 tenemos las ambas listas. Para hacer cargas adicionales superiores a 1500, vamos a considerar todo lo que es para secadora de ropa, iluminación exterior especial, iluminación de jardines, iluminación de fachada, iluminación de piscina, ascensores. En la nota número 2 hablan de las cargas menores iguales a 1500, en el cual se van a considerar con un factor de demanda al 100%, tanto para lo que es lavavajillas, tanto para lo que es electrobombas, tanto de agua, electrobomba de desagüe, electrobomba de piscina, puerta levadiza, hidromasajes y lo que es triturador de desperdicios. Se caracterizan por ser instalaciones que tienen circuitos derivados independientes. Cuando hablan independientes es que va a tener su propio circuito, no va a estar unido a ningún otro circuito, ni alumbrado, ni tomacorrientes, ni cocina eléctrica, ni unido a un circuito tal vez de ducha eléctrica, son independientes, cada uno va a tener su propio circuito separado. Ahora, en el paso número 4, nosotros tenemos dos incisos. El inciso A y el inciso B. El inciso A nosotros tenemos que vamos a considerar las cargas para calefacción ambiental. Los primeros 10.000 watts es al 100% y el excedente al 75%. Ahora, si hablamos cargas de calefacción ambiental, estamos hablando de cargas de superficies de pisos y zócalos, calefacción de tuberías, calefacción de fusión de hielo, lo que es sauna. Entonces, nosotros estas cargas vamos a utilizar 10.000 watts al 100% y el excedente al 75%. Por ejemplo, en el paso número 4, si nosotros para calefacción ambiental tenemos una carga de 13.000 watts, entonces 10.000 watts nos dice que es al 100%, 10.000 watts es al 100%. Su factor de demanda sería 1 y simplemente la máxima demanda sería 10.000. El excedente de los 10.000 es al 75%. Para llegar a este excedente simplemente resto 13.000 menos 10.000, la diferencia sería el 75%. Por 0.75 sería 2.250. Entonces, mi máxima demanda total acá sería 12.250 para lo que es calefacción ambiental. Ahora, ¿qué pasa si tengo, en el caso, para lo que es aire acondicionado? Si es aire acondicionado, es simple, ¿no? Si mi carga es 8.000, por ejemplo, simplemente va a ser 8.000 y 8.000, ¿no? Porque nos dice que para lo que es aire acondicionado, el factor de demanda simplemente es al 100%, no tiene ni un factor de reducción. Ahora, si yo voy a utilizar los dos en una vivienda, voy a utilizar, en el caso de la sumatoria, para llegar a mi máxima demanda, voy a utilizar el mayor entre A o B simplemente. ¿Por qué? Porque no va a ser muy común que nosotros utilicemos aire acondicionado y calefacción al mismo momento, ¿no? Utilizo uno o utilizo el otro. Entonces, eso viene a ser la razón. Ahora, en el paso número 5, nosotros tenemos las cargas requeridas para lo que es cocina eléctrica. Vamos a utilizar cargas hasta 6.000 watts al 100% y más del 40% de las cargas que exceden los 12 kilowatts. ¿Qué quiere decir? Nosotros, por ejemplo, si para cocina eléctrica tengo una carga, por ejemplo, tengo una carga, digamos, a ver, acá no lo puse, o sí, acá. Por ejemplo, para cocina eléctrica, si yo tengo una carga de 8.000 watts, por ejemplo, entonces, ¿cuánto sería mi carga? Mi potencia instalada siempre va a ser al 100%, sería 8.000. Para la máxima demanda, acá me dice que voy a utilizar 6.000 al 100%. En el caso que exceda los 12 kilowatts, ese excedente voy a utilizar al 40%. En el caso que excede, pero si no excede, solamente voy a llegar a los 6.000 al 100%. Entonces, en este caso, 8.000 sería mi potencia instalada y la máxima demanda simplemente sería 6.000. Ahora, si tengo otra carga que sería 5.000, por ejemplo, ¿cuándo sería la potencia instalada? 5.000 nada más. ¿Y cuándo sería la máxima demanda? 5.000. Eso es todo. ¿Por qué? Porque no tendría que, nunca la máxima demanda va a ser mayor a la potencia instalada, que es el consumo total. ¿Qué pasaría si tengo otra carga? A ver, por ejemplo, acá vamos a agregar uno más. ¿Qué pasaría si tengo una carga de 7.000? ¿Cuánto va a ser la potencia instalada? Sería 7.000, que es siempre al 100%, y la máxima demanda va a ser 6.000. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasaría si mi carga es 13.500, por ejemplo, para esta cocina eléctrica? La potencia instalada siempre va a ser 13.500, que es al 100%.
La máxima demanda, ¿cuándo sería? Me dice que 6.000 voy a utilizar al 100% y voy a utilizar el 40% de las cargas que exceden los 12 kilowatts. Acá se aplica porque sí la carga excede los 12 kilowatts. Entonces, 6.000 sería el 100% y el excedente de los 12.000 watts al 40%. ¿Cuánto es el excedente de los 12.000? Sería 1.500, porque mi carga en este caso es 13.500 menos 12.000, sería simplemente, ¿cuánto sería? 1.500. Este excedente voy a utilizar solo el 40%. Entonces, el 40% de 1.500 sería 600. Mi máxima demanda total sería 6.000 más 600, 6.600. Eso sería para este caso. Ahora, en el caso del paso número 6, es mucho más sencillo porque si nosotros tenemos una carga para lo que son calentadores de agua, tanto calentador de agua para baño, que es la terma, ducha eléctrica, calentador de hidromasajes, lo que es calentador de piscina, sencillo, simplemente si yo tengo una carga X, va a ser al 100%. Si mi carga es 3.000, mi máxima demanda 3.000. Si es 4.000, 4.000. Si es 2.500, 2.500. O sea, es sencillo, no tiene ningún factor de reducción, simplemente es al 100%. Pasamos al paso número 7. Acá tenemos dos situaciones. Nosotros si hablamos de cargas mayores a 1.500, vamos a utilizar un factor de demanda del 25% si se ha previsto de una cocina eléctrica. ¿Qué quiere decir? Si se ha previsto de una cocina eléctrica, si mi carga es de 4.000, simplemente ¿cuánto va a ser mi máxima demanda? Va a ser al 25%. El 25% de 4.000 es 1.000. Esto sería mi máxima demanda. Si se ha previsto de una cocina eléctrica. Ahora dice, si no se ha previsto de una cocina eléctrica, se debe de considerar la suma de las cargas que exceden los 1.500 hasta un total de 6.000 al 100% y el excedente de los 6.000 al 25%. O sea, la suma de las cargas tal vez de secadora, la suma de iluminación exterior especial, la suma de jardines, la suma de fachada, la suma de piscinas, todas las cargas mayores a 1.500, toda esa sumatoria, por ejemplo, que nos dé en este caso 3.500, ¿correcto? Que nos dé 3.500, un primer caso. Si nos da 3.500, nos dice que nosotros hasta 6.000 vamos a utilizar al 100%. Acá no hay ningún problema, simplemente si es 3.500, la potencia instalada va a ser al 100%, 3.500, y la máxima demanda también 3.500, porque hasta 6.000 podemos utilizar al 100%, y esto no sobrepasa los 6.000, ¿correcto? Ahora, tenemos otro caso, digamos que esa sumatoria es 7.800. Entonces, la potencia instalada va a ser 7.800. En este caso sí aplicamos hasta 6.000 al 100% y el excedente de los 6.000 al 25%. ¿Correcto? Entonces, tenemos 7.800, va a ser mi potencia instalada, siempre al 100%. Ahora, para la máxima demanda me dice 6.000 al 100%, es el primer caso. Y el excedente de los 6.000, ¿cuánto es el excedente de los 6.000? Si tenemos 7.800, sería 1.800 sería el excedente. El excedente de los 6.000 para llegar a 7.800 es 1.800 al 25%. Solo esto en 1.800 vamos a utilizar el 25% nada más de estos 1.800. Sería 450. Entonces, el total sería para esta máxima demanda, sería 6.450, que eso es lo que tenemos. ¿Correcto? Entonces, eso vendría a ser el paso número 7. Ahí sí hay que tener cuidado, ya para la siguiente clase, la siguiente semana, vamos a ver algunos ejemplos adicionales para llegar mejor el entendimiento, ¿no? Vamos a ver unos 2, 3 ejemplos para que quede más claro estos pasos. Ahora, luego del paso de haber calculado la máxima demanda, nosotros acá realizamos una sumatoria total, que es nuestra potencia instalada, una sumatoria total para llegar a una máxima demanda total. Con esta máxima demanda vamos a aplicar en la fórmula de intensidad de corriente eléctrica, que debería ser la máxima demanda sobre K, que es el factor que depende del suministro, ya sea un suministro monofásico o trifásico, puede ser 1 o raíz de 3, de acuerdo al suministro. B viene a ser el voltaje, en el caso del Perú, 220 voltios, y coseno de phi es el factor de potencia, para el caso de residencia, 0.9. ¿No? Aplicamos, llegamos a una intensidad y vamos a buscar un conductor que soporte esta intensidad de corriente o esta corriente que se va a transmitir. Correcto, entonces de esa manera vamos a ir avanzando. Hasta el momento solamente estamos haciendo la interpretación y ya vamos a ver los ejemplos más adelante.
Hasta ahí, bueno, antes de pasar esa parte, en el paso número 8, la carga mínima de conductores es de 40 amperios. La sección del conductor se hace en base a la intensidad de corriente eléctrica y el paso número 10 vamos a determinar los dispositivos de protección contra sobrecorrientes, ya sea interruptores termomagnéticos, los interruptores también diferenciales. ¿Correcto? Ahora sí, los escucho si tienen alguna consulta o tienen alguna duda, jóvenes. Ingeniero, una consulta. Usted mencionó que esto es para viviendas unifamiliares, ¿no? La 050-200. Sí, multifamiliares, unifamiliares. Porque acá en el Código Nacional de Electricidad, la 050-202, creo que se asemeja más para lo que es multifamiliares y las Sí, 200 solo para unifamiliares. sí, pero en la etapa de nosotros cuando vamos a realizar ya el diseño de viviendas multifamiliares, nosotros el tratamiento lo vamos a hacer independiente. Más que todo cuando habla ya de multi, en ese caso, ya es cuando nosotros vamos a trabajar con un solo medidor. Pero si nosotros trabajamos como les estaba mencionando en este caso, ¿no? Vamos a trabajar, digamos, de esta manera, hablamos de una multifamiliar, entonces le damos un tratamiento en general. Pero en el caso de nosotros vamos a trabajar como, a ver, vamos a ver si puedo retroceder acá, ya, de esta manera. Correcto, vamos a trabajar de esta manera y vamos a trabajar como si esto fuera una unifamiliar, 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 de esta manera, independientemente para cada uno de ellos. Y al final nosotros tenemos una serie de departamentos que es una vivienda multifamiliar. Entonces aplica el código también, aplica esa sección porque estamos trabajando este conjunto como una sola vivienda, este conjunto como una sola vivienda, así independientemente. Correcto, me dejo entender, Sí, ¿verdad? sí, ingeniero, sí está más claro. Otra consulta, ingeniero. Ahí en el paso 4, para calefacción ambiental, en el cálculo que hizo en el Excel, ahí dice la nota 1, usar el mayor, ¿no? De A o B. En Ajá. ese caso, para la sumatoria de la demanda, deberíamos eliminar, ¿no? El menor. O sea, ya no se debería sumar porque si no, se estaría Claro, lo que nos usando quiere los decir dos. ahí, sí, está bien. Eh, para la sumatoria de potencia instalada no hay ningún problema. Acá se suma todo porque en realidad la potencia instalada es el consumo al 100%. Sumamos todo. En el caso de la máxima demanda, sí hay que tener cuidado en el inciso 4, ¿no? Por ejemplo, si acá en el inciso 4 tengo una carga de 8.000, por ejemplo, ¿no? Digamos que es esta carga. Vamos a borrar todo esto. Ya, digamos que esta es una primera carga, digamos, para el paso 4, tal vez para aire acondicionado, esto que sea una carga. Tengo otra carga de 13.000, por ejemplo, esto que sea la siguiente carga, ¿no? Lo que me dice en el reglamento es que para la sumatoria total voy a sumar el mayor entre A o B, ¿no? O en este caso sería B y A, porque A es calefacción ambiental y B es aire acondicionado. El mayor de los dos, ¿correcto? O en este caso voy a sumar solo 12.250, ya no sumaría los 8.000. Eso es lo que nos quiere decir. Oye, lo suprimo, entonces 8000 de ahí de la sumatoria, No, o en la no, fórmula lo no. configuro. Claro, en la fórmula ya lo suprimes, pero acá no, porque esto es el cuadro de cargas. Tiene que estar acá sustentado, ¿no? Al momento de sumar, sí ya tienes que suprimir esos 8.000. Ah, ya entiendo, ingeniero. Gracias. Correcto, jóvenes. ¿Alguna otra consulta que tuviesen? Ingeniero, en el paso 1, ese cálculo del 1 al 3, ese cálculo que se hace es para las instalaciones, para los tomacorrientes y para la iluminación. El paso 1 netamente es cálculo de áreas. El paso 2 y 3, estas cargas que están en el paso 2 y 3, acá, todo esto, vienen a ser las cargas que corresponden al alumbrado y tomacorrientes de uso general. ¿Correcto? Alumbrado y tomacorrientes de uso general. Nosotros si tenemos una toma, digamos, para una ducha eléctrica, un calentador de agua, digamos para una cocina eléctrica, también es un tomacorriente. También es un tomacorriente que va a ir dentro de digamos, una cocina eléctrica, vamos a buscar un espacio dentro de la cocina donde va a ir ese tomacorriente, donde va a estar ubicado la cocina eléctrica. Por eso es que justamente acá les recalco que este paso 2 y 3
sombra alumbrado en interiores, todo lo que es alumbrado en interiores, y tomacorrientes que son de uso general. Hablamos de uso general tal vez para el cargador de celular, una laptop, tal vez para mi impresora, tal vez para un televisor, tal vez para un equipo de sonido. Son uso general. ¿Y cómo sé cuáles son o no son uso general? Los que son uso en este caso especial o uso específico, son los que corresponden al paso 4, que son calefacción ambiental, aire acondicionado, el paso 5, todo lo que son calentadores, ducha eléctrica, el paso 6, etcétera. Todos los pasos, o sea, 5 cocina eléctrica, paso 6 para calentadores, perdón. Todos estos pasos hasta el 7, del 4 al 7, son de uso para circuitos derivados independientes, son usos especiales. De ahí todo lo que no están dentro de estos pasos son considerados para uso general en el paso 2 y 3. Alumbrado y tomacorrientes de uso general. ¿Correcto? Ingeniero, y si ahí estoy calculando junto lo que es alumbrado y tomacorrientes, ¿cómo lo voy a separar? El circuito que es para alumbrado, si es que voy a tener 2 o 3 circuitos para tomacorriente ahí más adelante. Ojo que lo que está calculando en estos momentos es el cuadro de cargas general. O sea, está calculando para diseñar este conductor. A ver, acá. Para diseñar este conductor de acá. ¿Correcto? Acá estamos diseñando este cuadro de cargas para diseñar este conductor alimentador que va desde el medidor hacia el tablero general. Acá sí soporta todas las cargas. Todas las que están acá, ya sea alumbrado, tomacorriente, circuitos especiales, está soportando este conductor principal. Acá vamos a tener un interruptor termomagnético principal que va a soportar todas esas cargas. Eso es lo que estamos diseñando, que va a soportar todas estas cargas. Ahora ya para independizar, para circuitos derivados independientes, acá vamos a tener un circuito derivado independiente de alumbrado, acá vamos a tener otro de tomacorrientes, acá vamos a tener otro tal vez de cocina eléctrica, otro tal vez para calefacción ambiental, aire acondicionado, y acá vamos a hacer la independización. Sino que como ahí ya tenía en mi cuadro de cargas, por ejemplo, podría independizar un circuito para las cargas especiales. Pensé que de ahí mismo podríamos sacar para lo que es alumbrado y tomacorrientes. Eso creo que lo vamos a ver de acuerdo a los electrodomésticos que tengamos o a las luminarias que planteemos, ¿no? Y eso ya vamos a independizar al momento que hagamos circuitos derivados independientes. Ya nosotros en el paso 2 y 3 vamos a ir a independizar lo que es alumbrado y tomacorrientes. Lo que es cocina eléctrica también va a tener su propio circuito en el cual vamos a hacer tratamiento por cada uno de los circuitos, ¿no? Acá por el momento estamos realizando el total, una sumatoria total, porque el conductor que se está sustentando acá es del alimentador, o sea, del conductor que va desde el medidor hacia el tablero general, este conductor. Esto es un tratamiento independiente, es muy aparte. Entiendo, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? John López, ¿alguna consulta? Activa su micrófono. Sí, sí lo escucho. Ingeniero, también tiene que ver el tipo. Solamente ahorita como estaba mirando, creo que... Como me dicen, no lo escucho bien, un poquito más fuerte, porque está un poco, no está claro. No, todavía no lo escucho bien. A ver, pégase más al micrófono, a ver. O si no, en todo caso, si está mal su micrófono, por el chat escriba algún mensaje para saber cuál es su consulta. Ingeniero, una consulta. Si en caso, por ejemplo, digamos, ¿no? Que a mí me contraten para ir a hacer un cálculo de demanda, una vivienda que ya está construida, ya tiene su instalación, todo.
Yo conozco cuántos electrodomésticos hay, todo eso, y tengo las potencias de consumo de cada uno. Entonces, en esos casos, como también no creo que sea el mismo paso 2 y 3, ¿no? Para realizar el alimentador que le correspondería. Ya, a ver, si le van a contratar para que haga una vivienda que ya existe, ¿no? Claro, esto va a ser un poco, puede ser que algún, digamos, una vivienda que ya está construida, ha tenido un mal diseño de instalaciones eléctricas, lo contrata a un especialista, en el caso usted, para que haga un rediseño de todas sus instalaciones eléctricas. En ese caso sería, ¿no? Porque si es una vivienda que recién están construyendo, obviamente que ha tenido que tener un plano de arquitectura, ha tenido que planificar sus instalaciones eléctricas, un especialista en instalaciones eléctricas, sus estructuras también tienen que tener un sustento de cálculo, todas las especialidades, ¿no? Pero si es una vivienda construida en el cual han hecho erradamente un diseño de instalaciones eléctricas, entonces hay que rediseñar, ¿no? Entonces igual tiene que hacer un estudio de demanda, igual va a hacer un estudio de demanda desde el paso 1 al 7 con todos los electrodomésticos que tiene. Recuerden que el paso 2 y 3 solamente es para alumbrado y toma corrientes de uso general. Por ahí siempre en una vivienda va a haber una ducha eléctrica. Tal vez no sabemos que tal vez el propietario tenga tal vez la necesidad de calefacción ambiental o de aire acondicionado. No estamos hablando netamente de un, digamos, de un aire acondicionado portátil, ¿no? Tal vez puede ser tal vez uno fijo que quisiera, ¿no? De acuerdo a la cantidad de metros cuadrados, se puede acondicionar según las necesidades. No estamos hablando, como les quería decir, se me fue de la mente, un ventilador común y corriente, ¿no? Estamos hablando ya netamente de aire acondicionado, ¿no? Que son fabricados netamente para abastecer a la cantidad de metros cuadrados que nosotros necesitemos. Tal vez el propietario le sugiera o necesite este aire acondicionado para los cuartos, tal vez para la sala, comedor, tal vez calefacción, si en caso fuera un lugar frío, no sabemos. Entonces hay necesidades que va a tener el propietario. Tal vez quiere su cocina eléctrica, le tiene que poner su cocina eléctrica. Tiene que coordinar con el propietario y las necesidades que él tenga. Y según eso, igual va a tener que realizar el estudio de demanda de acuerdo a los pasos que nos da el reglamento, ir ubicando lo que tenga dentro de esa edificación, ¿no? Si hay ducha eléctrica, igual voy a tener el paso 6, que no está incluido en el paso 2 y 3. Si voy a tener, tal vez, como les decía, la necesidad del propietario de una calefacción, un aire acondicionado, voy a tener que abastecer también el paso número 4. Tal vez una cocina eléctrica, también voy a tener el paso número 5. Tal vez voy a tener una electrobomba de agua, no sabemos, tal vez una edificación de gran altura, 4 pisos, 5 pisos, voy a tener que tener un abastecimiento indirecto, ¿no? Desde una cisterna, voy a bombear el agua hasta el tanque elevado con una electrobomba, voy a tener una electrobomba de agua. Entonces no sabemos las necesidades que pueden haber en el momento en in situ, ¿no? Realmente de esta edificación. Entonces igual tengo que hacer un estudio de demanda, volver a calcular el conductor alimentador, porque se supone que si le han mandado a hacer una instalación ha estado mal diseñada, van a volver a calcular un conductor alimentador, nuevamente calcular los interruptores electromagnéticos que van dentro de este alimentador, el principal, los circuitos derivados, igual hacer un estudio de cada uno de estos circuitos derivados para calcular tanto conductores, termomagnéticos, tuberías, entre otros, ¿no? En el caso de las tuberías ya va a ser muy difícil que pueda cambiar porque ya van a estar empotradas, entonces va a tratar de adecuar conductores que lleguen al máximo del diámetro de la tubería que ya están instaladas, ¿no? Pero sí el conductor tiene que resistir las cargas que va a acondicionar a cada uno de estos circuitos derivados, ¿no? Igual en el principal también la tubería va a tratar de acondicionar, ya que ya está empotrada, van a tratar de acondicionar el conductor que van a ustedes rediseñar, ¿no? En caso extremo, digamos que estos conductores sobrepasen la capacidad de estas tuberías que ya están instaladas, van a tener que necesariamente hacer una instalación no convencional o adosada, que es por encima de las paredes, encima de las columnas, y llevar los circuitos independientemente. En casos extremos ya hablamos, ¿no? Entonces, de esa manera. ¿Correcto? Sino que quería consultar al ingeniero si todas esas cargas, esas potencias de demanda de cada electrodoméstico irían en el paso 7, en la nota 1, que son menores a 1500. No todos los que están en la lista. Los que están en la lista son los que van. Acá está una lista que tenemos. Cargas, no, acá nos habla mucho de similares. Si ustedes se dan cuenta, habla de similares, ¿no?
Secadora de ropa, iluminaciones, ascensores y similares nos habla. Tenemos que ver cuáles pueden ser similares a una secadora de ropa. Tal vez también puede ir en lo que es una lavadora, ¿no? Que también cumple una función similar. Pero ya fuera de lo que no son similares, no lo podemos colocar por colocar en este paso. Algo similar, ¿no? Algo similar a lo que nos habla electrobombas, tal vez lavavajillas, algo similar a un tipo de lavavajillas, algo similar a una electrobomba, algo similar a una puerta levadiza, algo similar a un hidromasaje y algo similar a un triturador de desperdicio. Solo similar o que correspondan a la misma función que está dando dentro de estos pasos, ¿no? Pero ya fuera de esa función, ya no lo podemos considerar como similar, ¿correcto? Acá, por ejemplo, les daba una analogía, ¿no? Secadora de ropa, lo más similar que puede haber es tal vez una lavadora que también cumple una función de secado, ¿no? Entonces, ya fuera de que fuera similar, digamos que por ejemplo, digamos una tostadora, ya no es una función similar, entonces no lo podemos considerar por considerar. Esas cargas ya están consideradas en el paso 2 y 3, pero hay que tener en cuenta que si estas cargas sobrepasan los 1500, o sea, puede ser que en un caso X haya un horno microondas, digamos, que tenga una carga superior a 1500, ya no lo vamos a colocar acá en el paso 2 y 3, que son de uso general. Ya tenemos que colocarlos en el paso número 7, por la carga y por la nota que nos establece la normativa. Y por simple lógica, si nosotros vamos a tener una carga, digamos, de un horno microondas que sobrepase los 1500, en un caso extremo, entonces nosotros vamos a tener que llevarlo a nuestro paso número 7, ¿no? Ahí ya bastante viene el criterio del diseñador y que también son consideraciones que nos dan por seguridad, ¿no?, de nuestro sistema eléctrico. Gracias, ingeniero. Y este cálculo de demanda que nosotros hacemos para solicitar nuestra potencia instalada, ¿no?, para el concesionario, ¿lo puedes firmar nosotros como ingenieros civiles o tiene que firmarlo un ingeniero eléctrico o electromecánico? No, tiene que firmar un ingeniero electricista o electromecánico. Él es el especialista. No, nosotros podemos firmar todos los planos en general, todos, pero ya como especialidad, netamente, ya tiene que ser cada uno en su especialidad. Podemos firmar el plano de estructuras, incluso el de arquitectura. Algunas entidades son más rigurosas que tienen que firmar el especialista en arquitectura, ¿no? Como les menciono, ¿no? Si nosotros hablamos de un expediente técnico, como jefes de proyecto nosotros podemos firmar todos los planos, digamos, de un expediente técnico, especialidad de estructuras, instalaciones, estudio de mecánica de suelos, todos los planos en realidad. Pero ya netamente como especialistas, cada ingeniero en su propia especialidad, ¿no? Incluso búsquense, si desean ahondar más el tema de esta parte, ingeniero civil, ¿en qué puede ser especialista, ¿no?, dentro de un proyecto de inversión, ¿no? ¿En qué especialidades? El ingeniero electromecánico, ¿en qué puede ser especialista? El ingeniero geotécnico, de la misma manera, así sucesivamente, ¿no? El ingeniero sanitario, ¿no? La rama que más abarca es la ingeniería civil, obviamente, ¿no? En la mayoría de especialidades puede firmar un ingeniero civil, pero ya netamente va a definir los términos de referencia en un expediente técnico, quién va a firmar cada especialidad y cuál es su formación que debe haber tenido por su formación profesional, ¿no? Bien, entonces para el día de mañana, no se olviden que el día de mañana netamente sustentación del trabajo, lleguen a una hora puntual. Hemos quedado para el día de hoy que van a presentar su primer avance, su trabajo escalonado, fecha de entrega hasta las 11:59, el día de hoy, ¿no? El 19 de agosto, a ver, sí. Esa es la fecha de publicación. Hoy hasta las 11:59 se va a presentar ya netamente el contenido de su trabajo. El día de mañana van a sustentar ese trabajo. Es rápido la sustentación. Entonces tienen que estar presentes todos los integrantes del grupo. Tienen que participar todos. O por ahí sacamos uno al azar que vaya a sustentar. O sea, todos tienen que estar empapados en el tema para no tener ninguna dificultad. Por eso les he puesto acá fecha de sustentación, 25 de agosto, para que quede establecido desde la semana pasada y hay un antecedente dentro de la plataforma. ¿Correcto? Entonces, cualquier consulta adicional, si lo tienen en el transcurso del día, lo hacen llegar a su delegado, a su delegada, perdón, la señorita Mayeli, y ella me lo estará haciendo llegar por el WhatsApp. ¿Correcto? Muchas gracias, que tengan ya una buena tarde. Hasta luego, ingeniero.